El presidente Donald Trump desata una tormenta global de críticas al compartir una imagen generada por inteligencia artificial en la que aparece vestido como un papa. Esto ha generado una polémica mundial en medio del luto por el fallecimiento del pontífice Francisco y a pocos días del cónclave que elegirá a su sucesor. La polémica publicación difundida sin comentarios en su plataforma Truth Social fue rápidamente replicada por la cuenta oficial de la Casa Blanca, amplificando el escándalo en horas. Mientras sus seguidores lo celebran como una muestra más de su estilo provocador y desafiante, amplios sectores, especialmente de la comunidad católica, lo acusan de blasfemo. Es una burla a la Iglesia, en su momento más solemne, criticó un usuario en las redes sociales. Otros fueron más lejos, tachando el gesto como narcisista y profundamente irrespetuoso. El escándalo llega apenas días después de que Trump, durante su visita al funeral de Francisco en Roma, soltará una declaración que ya había encendido las redes sociales. Me gustaría ser papa y sería mi primera opción, dijo el mandatario entre risas. Sus palabras, combinadas ahora con la imagen viral, han reavivado el debate sobre los límites entre el humor político y el respeto a las instituciones religiosas. El Vaticano por ahora guarda silencio, pero la polémica no hace más que crecer en víspera de un momento crucial para la Iglesia Católica. El cónclave del 7 de mayo, donde 133 cardenales elegirán al sucesor de Francisco, por el momento mantiene silencio. Mientras tanto, la imagen de un Papa Trump, una fantasía digital que él mismo alimentó, sigue circulando en las redes sociales, dividiendo opiniones y generando un malestar que trasciende fronteras. Para algunos se trata de una jugada calculada del presidente para mantenerse en el centro del debate. Para otros es una falta de tacto imperdonable en un momento de duelo mundial. Lo cierto es que una vez más Trump lo ha logrado. Todos hablan de él, aunque sea por las razones equivocadas. Un informe de Amnistía Internacional lanza una alarmante advertencia sobre lo que denomina el efecto Trump, señalando que las políticas del presidente estadounidense están acelerando una crisis humanitaria global. Solo a 100 días de su segunda administración, el documento revela cómo sus decisiones están vinculadas directamente con el deterioro de los derechos humanos en un mundo ya colapsado. Según el informe presentado bajo el título El estado de los derechos humanos en el mundo, la retórica y las acciones de Trump han debilitado mecanismos internacionales de protección, dejando en riesgo a miles de millones de personas. Amnistía Internacional sostiene que su gobierno no solo ha impulsado medidas regresivas, sino que ha inspirado a otros líderes a seguir el mismo camino, creando una peligrosa convergencia entre autoritarismo y poder cooperativo. En 2024 se documentaron leyes represivas contra la libertad de expresión. En varios casos, las fuerzas de seguridad recurrieron a detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y violencia letal para silenciar al pueblo. Pero el impacto no se limita a la represión política. La suspensión inicial de ayuda exterior de los Estados Unidos tuvo consecuencias devastadoras en zonas ya vulnerables. En Siria y Yemen, programas esenciales colapsaron. Centros de tratamiento para niños desnutridos, refugios para víctimas de violencia de género y servicios médicos contra el cólera quedaron paralizados, dejando a millones sin acceso a la ayuda vital. Amnistía Internacional alerta que el mundo ya está entrando en una etapa crítica, donde décadas de avances en derechos humanos están desmoronando a un ritmo sin precedentes. Y aunque el informe no menciona soluciones concretas, deja una pregunta urgente en el aire. ¿Cómo detener a esta espiral antes de que sea demasiado tarde? Mientras tanto, la crisis humanitaria en Sudán alcanza niveles devastadores. Según el informe de médicos y observadores internacionales, las fuerzas de apoyo rápido, conocidas como las RSF, han ejecutado a más de un centenar de civiles. Entre las víctimas se encuentran al menos 21 menores de edad y 15 mujeres. La Red de Médicos de Sudán denuncia que tras la toma de la ciudad, las milicias saquearon el hospital universitario y varias farmacias privadas, dejando a la población sin acceso a medicamentos ni atención médica básica. Según el Observatorio Marsas, el número de fallecidos podría superar los 240, con más de 400 personas detenidas arbitrariamente.
Mientras tanto, en Sudán del Sur la situación no es menos grave. Un bombardeo contra el hospital de Al-Fran, operado por Médicos Sin Fronteras, ha dejado 7 casos fatales y una veintena de heridos. Entre las víctimas fatales se encuentra un bebé de apenas 9 meses. Este centro médico era el único operativo en la zona, atendiendo a más de 110.000 personas con acceso extremadamente limitado a los servicios de salud. El ataque atribuido por las autoridades locales al ejército de Sudán del Sur habría sido dirigido específicamente contra la etnia Nuer, vinculada a la vicepresidencia. Testigos reportan el uso de helicópteros de combate y drones durante el ataque que destruyó completamente la farmacia y los suministros médicos del hospital. Organizaciones internacionales hacen un llamado urgente a la acción, denunciando violaciones graves al derecho internacional humanitario. Sin embargo, hasta el momento la respuesta de la comunidad internacional ha sido limitada, mientras las poblaciones civiles continúan pagando el precio más alto de este conflicto que no muestra señales de disminuir. La Franja de Gaza vive uno de sus momentos más críticos desde que comenzó la ofensiva israelí en octubre del año pasado. Según cifras del Ministerio de Salud controlado por Hamas, al menos 77 palestinos han perdido la vida y 275 han resultado heridos en los últimos 2 días, elevando el número total de víctimas fatales a más de 52.500 en 7 meses de conflicto. Entre los ataques más devastadores de las últimas horas se encuentra un bombardeo nocturno contra una vivienda, que dejó al menos 11 casos fatales, incluidos 3 bebés y un niño de tan solo 11 años. Equipos de rescate recuperaron los cuerpos sin vida de los menores entre los escombros, mientras testigos describieron escenas de caos y destrucción total. Las autoridades israelíes justificaron como siempre el ataque afirmando que su objetivo era un miembro de Hamas, aunque no se proporcionaron evidencias concretas. En el norte de Gaza, otros 10 palestinos perdieron la vida durante un ataque aéreo, en medio de las labores de rescate que se complican por la falta de equipamiento y cortes de electricidad. Desde que Israel rompió la tregua el pasado 18 de marzo, más de 2.300 personas han perdido la vida, entre ellas 600 niños según datos de Naciones Unidas. Pero más allá de los bombardeos, Gaza enfrenta una catástrofe humanitaria sin precedentes. UNICEF alerta que más de 60.000 niños sufren de desnutrición aguda debido al bloqueo israelí, que impide la entrada de alimentos, medicinas y agua potable desde principios de marzo. Las organizaciones internacionales denuncian que se están produciendo muertes silenciosas por hambre y enfermedades prevenibles en un territorio donde el sistema sanitario colapsó hace meses. La comunidad internacional sigue sin lograr una solución. El Consejo de Seguridad de la ONU ha pedido en repetidas ocasiones un alto al fuego inmediato, mientras la Corte Internacional de Justicia investiga posibles crímenes de guerra. Sin embargo, Israel mantiene su postura y exige la liberación de los 58 rehenes que aún permanecen en Gaza, y asegura que el bloqueo humanitario es necesario para presionar a Hamas. Mientras tanto, la población civil atrapada en medio de este conflicto sigue pagando el precio más alto. Con cada bombardeo, con cada día que pasa sin ayuda, Gaza se hunde más en una crisis que parece no tener fin. Mientras tanto, la guerra entre Ucrania y Rusia entra en una nueva fase de escalada. En la madrugada de este viernes, fuerzas ucranianas lograron lanzar 170 drones y 11 misiles contra regiones fronterizas rusas, en una operación que marca un punto de inflexión en las capacidades militares de Ucrania. El ataque se produce horas después de que Rusia bombardeara la ciudad de Kharkiv, dejando al menos 50 heridos entre la población civil. En un hecho sin precedentes, Ucrania logró destruir un caza ruso Su-30 utilizando un dron naval Magura, convirtiéndose así en el primer país en derribar una aeronave de combate con este tipo de tecnología. Este avance técnico muestra cómo el conflicto sigue evolucionando, con ambas partes desarrollando nuevas tácticas y armamento. Las autoridades ucranianas ya han comenzado a evacuar a civiles de 7 localidades cercanas a la línea de frente, especialmente familias con niños, ante el riesgo de que los combates se intensifiquen en la zona. En el ámbito diplomático, el presidente Zelensky reveló detalles de su recién reencuentro con Donald Trump durante el funeral del Papa Francisco.
Según el mandatario ucraniano, la conversación fue la más productiva que ha mantenido hasta ahora, centrándose en posibles nuevas sanciones contra Rusia. Zelensky no quiso dar detalles concretos, pero calificó las palabras de Trump como muy potentes. El acuerdo económico entre Estados Unidos y Ucrania, que prevé ayudas por $15.000 millones este año y una cantidad similar en 2026, sigue su proceso de ratificación. Zelensky mostró confianza en que el Parlamento ucraniano lo apruebe, a pesar de la posición de algunos diputados, a quienes criticó por poner en riesgo la seguridad del país. En cuanto a las perspectivas de paz, Zelensky descartó la tregua de 72 horas propuesta por Rusia como motivo del aniversario de la Segunda Guerra Mundial, calificando el gesto de teatral insuficiente para negociar. En su lugar propuso un alto al fuego de al menos 30 días, argumentando que solo en un periodo prolongado de calma podría sentarse en las bases de conversaciones reales. Si aguantamos 30 días sin combate, afirmó Zelensky, entonces podremos empezar a creer que Rusia está lista para dar los pasos hacia la paz. Mientras tanto, el conflicto ruso sigue su curso, con avances territoriales mínimos pero constantes por parte de Rusia, y con Ucrania demostrando una capacidad cada vez mayor para llevar la guerra al territorio enemigo. Una situación que, lejos de acercarse a su fin, parece encaminarse hacia una prolongada guerra de desgaste. Nos vemos en un nuevo capítulo de Antes del Fin del Mundo.